Vengan chicos, vengan. Ya están. Hola, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la segunda edición del curso de actualización en temas de neumonología. En este caso, el tema a tratar es cáncer de pulmón, donde le invitamos al doctor Rogelio Pendino y al doctor Gastón Martinengo, ¿sí, no? Sí. Del Sanatorio Parque. Bueno, muchas gracias a todos y bueno, gracias. Bueno, ¿estoy bien con la cámara ahí? ¿Salgo bien? Perfecto. Bueno, la charla de hoy entonces consta de tres modalidades. Yo voy a hablar de detección temprana, screening de cáncer de pulmón, después va a haber un caso clínico y después Gastón Martinengo va a hablar de marcadores tumorales y nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón. Esta charla lleva ya unos cuantos años, por eso van a ver muchos artículos del año 2015, 2016, porque esta charla fue dada en el año 2016 y reactualizada, por supuesto, le puse unos artículos nuevos del año 2022, 2023, como para actualizarlo un poco. Esta charla, en un primer momento, dada en el año 2016, que todavía ni siquiera se hacía screening de cáncer de pulmón en Europa, el único lugar de Europa que se hacía screening de cáncer de pulmón era en Navarra, en Pamplona, con el doctor Zulueta, que ya hacía unos cuantos años que hacía screening de cáncer de pulmón, pero el único lugar era en España, y en ese lugar. En realidad, los europeos, ya lo vamos a ver en la presentación, por supuesto, los europeos no se adhirieron al screening de cáncer de pulmón porque no estaba bien comprobado todavía y había muchas dudas y muchas sombras todavía para poner en marcha un programa como un screening de cáncer de pulmón que es complejo. Esta charla se llamaba Detección temprana de cáncer de pulmón. No puse screening o tamizaje porque eso lo puse ahora. Bueno, como todos sabemos, el cáncer de pulmón es el cáncer que más muerte causa, está en primer lugar, si bien no es el cáncer más frecuente, pero tiene más muerte que el cáncer de pulmón, que yo me estoy moviendo en la cámara, yo me muevo, no sé si se me ve bien. El cáncer de pulmón es el cáncer que más mata, pero no es el cáncer más frecuente. El cáncer más frecuente en la mujer es el de mama y el de colon recto, y en el hombre el de próstata. El cáncer de pulmón viene en tercer lugar, en segundo lugar en el hombre y tercer lugar en la mujer, pero es el cáncer que más mata de todos. ¿Por qué es eso? Porque existe el gastroenterólogo, que si vos tenés 50 años ya te vas con un pedido de colonofibroscopía, si vas a una ginecóloga te vas con una mamografía, y si vas a un urólogo te vas con un PSA o un tacto rectal. Vale decir que hay diagnóstico temprano, hay diagnóstico que lo pueden realizar en forma temprana, no screening, pero sí detección temprana, en el cual con un buen tratamiento, y en algunos casos detectado bien a tiempo, y si tiene la suerte de que no tiene un cáncer muy agresivo, ese paciente por ahí zafa. En cambio, el cáncer de pulmón, ¿por qué? Porque está vinculado al diagnóstico tardío, que es el cáncer que más mata. Porque cuando empiezan los síntomas de cáncer de pulmón, ya estamos hablando de un estadio 3-4, estamos hablando de un estadio avanzado, en el caso de que ya es inoperable, por lo general. Ahí está. Bueno, la tasa de supervivencia a los 5 años del cáncer de pulmón es de 15% en la actualidad. Mientras que los casos operados y resecados, la tasa de supervivencia a los 5 años es del 48%. La falta de síntomas en los estadios tempranos conlleva un diagnóstico con enfermedad avanzada. El 70% de los pacientes se diagnosticados en el estadio 3-4. El 70% de los cánceres de pulmón está diagnosticado en el estadio 3-4, al menos que sea un hallazgo incidental
como probablemente veamos más adelante. 3 de cada 10 pacientes pueden ser intervenidos quirúrgicamente. Los pacientes detectados en estadios precoces tienen una supervivencia luego de la cirugía a los 5 años del 85%. Esto es un gráfico en el cual la supervivencia de los 5 años de los pacientes de cáncer de pulmón según el estadio. Fíjense como el estadio 1A tiene una supervivencia casi del 70%, el estadio 3B, el estadio 4 estamos hablando del 15%, ¿no? de supervivencia. Murió. Bueno, entonces el abordaje del cáncer de pulmón debe ser de la prevención, detección temprana y la cirugía. Eso es lo que sería lo correcto, digamos, en un cáncer de pulmón, de lo que llevaría a un paciente a la curación. Fíjense en este otro artículo como el 9% llegó a resecarse, mientras que inoperable fue el 80%, y el 11% de exploración y el 9% fue de resección. El 9%. Bueno, como definición de screening de cáncer de pulmón es la detección temprana y en consecuencia el tratamiento precoz con alto índice de curación se consigue con el screening. Consiste en realizar determinadas pruebas a personas con riesgo de padecer una enfermedad pero sin signos ni síntomas. Por eso la diferencia, no había puesto yo, había detección temprana y screening, hay una pequeña diferencia semántica en que normalmente se utiliza como sinónimo, pero por lo general la detección temprana es algo más incidental, es algo más accidental, es algo más, o que vos le pedís una tomografía a un paciente de POC y te encontrás con un nódulo. En cambio el screening ya es una cosa poblacional, ya es otra cosa distinta. Esa es la diferencia. Tiene que incrementar, para que sea un screening, tiene que incrementar el diagnóstico de cáncer precozmente y reducir la mortalidad, porque si no reduce la mortalidad, ese screening no sirve. Por eso recién el screening de cáncer de pulmón se comprueba que es eficaz recién en el 2011. Sin incrementar los riesgos en la población sana estudiada, ya sea por la prueba en sí o por el riesgo que suponen los falsos positivos. Por último, debe tener un costo-beneficio adecuado y que el costo pueda asumir la sociedad. En este párrafo existe todavía algunos grises en el cual todavía no es una cosa generalizada. Y como lo vamos a ver, no es una cosa generalizada en Estados Unidos. En la prevención primaria, entonces estamos hablando de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria entonces debe centrarse en el abandono de tabaco. Esto es fundamental, esto lo vamos a ver más adelante. En cualquier screening, ¿no? En cualquier que uno se ponga a hacer screening de cáncer de pulmón, tiene que ir acompañado de cesación tabáquica. Si no va acompañado de cesación tabáquica, no sirve. La prevención primaria debe centrarse entonces en el abandono del tabaco, que es el principal factor de riesgo, representando el 85% de todas las muertes relacionadas con cáncer de pulmón. Y el riesgo aumenta con la cantidad de duración de tabaquismo medida por el índice de paquetes año, que vamos a ver más adelante de qué se trata. La prevención primaria entonces está en impedir que la gente fume o que deje de fumar. La prevención secundaria es el screening de cáncer de pulmón, mientras que la prevención terciaria es el tratamiento del cáncer. Los factores de riesgo. Acá en negrita pongo los más comunes, y tenemos el factor de riesgo, que es el tabaquismo, el más común. Por eso en el screening de cáncer de pulmón entran todos los fumadores, son los factores de riesgo. Vamos a ver después que eso también es otra discusión, porque el tabaquismo está en el 85-90% de los cánceres de pulmón. Pero el humo de segunda mano, como fumadores pasivos, ya está comprobado que también da cáncer de pulmón. La exposición al radón, acá lo pongo también. El radón, la concentración tiene que ser realmente alta. No es una cosa que, bueno, está en las piedras, está en la construcción, entonces uno pasa por una construcción o cualquier albañil, se va a agarrar un cáncer de pulmón. La concentración, que se puede medir tranquilamente, la doctora lo debe saber mejor que yo,
tiene que ser una concentración realmente alta. Pero los mineros de radón o en construcciones o en los grandes lugares que se mueven piedras, como puede ser en las minas de litio, qué sé yo, donde hay mucho movimiento de piedras, el radón está presente. El humo de leño, biomasa, exposición laboral, puse las principales, el asbesto, pero berilio, cadmio, sílice también están relacionados. Por supuesto que siempre aumenta la posibilidad de cáncer de pulmón en los trabajadores que fuman, ¿no es cierto? De estos trabajadores que fuman. Cambios genéticos adquiridos, estos son los cambios genéticos que se producen en el ADN, que después probablemente a lo mejor lo charle un poco más profundamente Gastón, los cambios en el ADN que se producen durante la vida, a diferencia de la predisposición genética hereditaria, que es fundamental también. Es otro de los casos en donde hay que prestar mucha atención si alguien tuvo un papá o una mamá que se murió de cáncer de pulmón. Yo he tenido pacientes que me dijeron con nódulo de pulmón, mi papá se murió de cáncer de pulmón, mi mamá se murió de cáncer de pulmón, y yo te digo, vos debes tener un cáncer de pulmón, un nódulo pulmonar, vos debes tener un cáncer de pulmón, vas a cirugía derecho. Contaminación ambiental y el arsénico del agua potable. Acá vemos como el cigarrillo, el radón, que se le da mucha importancia, que no es tan importante, pero se le da importancia, el asbesto, la polución ambiental y la parte genética, ¿no? Un poco de historia vamos a hacer. En los últimos, la detección temprana de cáncer de pulmón es una cosa antiquísima, de hace muchos años, que se está tratando de ver fundamentalmente con radiología y citología del punto, diagnosticar en forma temprana el cáncer de pulmón. Pero pasa que ninguno disminuyó la mortalidad. Uno de los estudios más relevantes, que fue el de IECAP con tomografía de baja dosis, el 85% se diagnosticó en estadio 1. Pero ahí no se disminuyó la mortalidad, que eso es lo fundamental en un screening de cáncer de pulmón. Screening de cualquier cáncer, es disminuir la mortalidad. Si vos no lográs eso, bueno, en eso no se pudo lograr, pero no ha demostrado la disminución de la mortalidad. En el caso anterior, nuestros resultados confirman la expectativa que en comparación con la radiografía de tórax, la tomografía computada de dosis baja aumenta considerablemente la probabilidad de detección de cáncer de pulmón. Ahí ya empiezan, si bien no disminuyó la mortalidad, pero ya ahí ya empiezan a darse cuenta que la radiografía de tórax no sirve. Y aparece, bueno, el gran trabajo en el 2011, publicado en el New England, del National Lung Screening Trial, del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, comparó tomografía computada de baja dosis versus radiografía de tórax en 53.454 personas. Se incluyeron sujetos entre 55 y 74 años, fumadores o exfumadores que hayan dejado hace menos de 15 años, con una dosis acumulada de cigarrillo de al menos 30 años. Se comprobó una reducción del 20%. Y acá es la primera vez que se confirma que se disminuye el pulmón, la disminución de la mortalidad del 20%. Pero ya han sacado, tienen muchas bajas. Y los europeos no engancharon para nada. Sí los norteamericanos. Norteamericanos vienen haciendo. Desde 2015, porque recién este trabajo sale en 2011, pero en 2015 recién se aprueba y el pacientes que son de alto riesgo es gratuito, pero los europeos no, porque estaban esperando que se determine el trabajo de Nelson, Países Bajos y Bélgica, en el cual ahí sí, en ese trabajo, es un trabajo más específico sobre los nódulos pulmonares, volumen de los nódulos pulmonares, es un trabajo no solo del diámetro del nódulo, sino del volumen, del volumétrico, y eso es importante. Bueno, lo importante acá pongo lo que es la carga tabáquica acumulativa. Todo médico que cuando vamos a presentar el caso no podemos decir fumador de
jerarquía, o fumador de 20 cigarrillos por día, porque no sabemos ni cuántos años fuma. O sea, esa no es la carga. La carga tabáquica genética acumulativa, que es el índice de paquetes-año, que es una fórmula muy simple, no tan simple, porque hay gente que te dice que de embarazo, de 5 años allá, de 4 años allá, entonces tiene que sacar los años en que fumó y más o menos hacer un porcentaje de lo que fumó en los años que fumó. Pero es número de cigarrillos por día por número de años de fumador dividido 20. Eso es el índice de paquetes de año, que es la carga tabáquica acumulativa. Mientras mayor sea la carga tabáquica acumulativa, por supuesto, el porcentaje o la incidencia de cáncer de pulmón más alta. Para hacer una cosa fácil, el que fumó 20 años, 30 cigarrillos por día, entre 20 se va, queda 30 paquetes. Ese es el paciente fumador. Entonces uno me viene y me presenta un paciente de 64 años, de 47, paciente de 45 paquetes. Eso así hay que presentar el paciente. Las críticas que yo hablaba del screening son los falsos positivos. ¿Qué es eso? Un nódulo, un cáncer, una cicatriz. El sobrediagnóstico. Diagnosticamos mucho, operamos mucho. Los cánceres inducidos por la radiación. Le hacemos screening, le vamos a hacer una tomografía todos los años. Le vamos a producir el cáncer nosotros antes que el cigarrillo. Costo-beneficio. Y es costo-beneficio, es barato, se lo puede hacer toda la población, no lo puede hacer. Los aspectos organizativos, muy importantes. Podés tener en cualquier hospital, en cualquier pueblo, hacer screening. Posible. Y en los ensayos europeos, por el momento, en aquel entonces, no ha disminuido la mortalidad en ningún estudio europeo en aquel entonces. Estamos hablando de 2015, 2016. Esto es un trabajo de unos uruguayos, que en realidad es una revisión, que es muy interesante, porque la verdad que hay que leerlo, el trabajo, porque habla de screening, todo. Se repasaron toda la bibliografía. Concluyen que identificar muy bien la población a estudiar, verdaderos pacientes de alto riesgo, estudio exhaustivo multidisciplinario de los nódulos encontrados, del diagnóstico de la detección temprana con tomografía computada de baja dosis, está llamado a ser el elemento clave en la reducción de la mortalidad del cáncer de pulmón. Muy lindo artículo, por eso lo puse. Bueno, estos son los trabajos que estaban haciéndose con los criterios, paquete año, algunos con más años, otros con menos años. Zulueta en Pamplona, en Navarra, aumenta mucho, digamos, baja a 40 años la edad de ingreso al screening y disminuye la cantidad de paquetes año a 20. ¿Qué es lo que pasa con eso? Agranda, por supuesto, la población screeneada, pero también agranda los falsos positivos y agranda los problemas también. Entonces también está discutido. Esto, nada, es la historia del National Lung Screening Trial hasta la recomendación en 2013 por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos y la aprobación y la cobertura por el Medicare recién en 2015. Este es el trayecto que hubo para que se haga el screening de cáncer de pulmón en todo Estados Unidos. Bueno, estos otros trabajos que nos vienen sobre costo-efectividad. Estos son los trabajos que se estaban haciendo, que se hicieron en los distintos países. Este es el de Zulueta, de Javier, de Navarro, en el cual 14 años antes, y esta publicación creo que es el 14, o sea, ya hacía 14 años antes que él hacía screening de cáncer de pulmón en Navarra. Y ya los europeos, en el año 2017, ya los europeos empiezan, si bien no estaban todavía los resultados del estudio Nelson, ya empiezan a ver algo positivo. Entonces, la declaración de posición europea sobre el screening de cáncer de pulmón en el 2017 fue la siguiente, que la tomografía
computada de baja dosis es el único método basado en la evidencia para el diagnóstico temprano de cáncer de pulmón que se ha demostrado una reducción de la mortalidad. Que a los pacientes ingresados hay que explicarles claramente los beneficios que presenta un seguimiento a largo plazo sobre el estado de su parénquima pulmonar, explicarles también los riesgos que pudiera haber, implementar un consejo médico adecuado de abandono de tabaquismo, fundamental, acá lo dice, ofrecerles planes de intervención intensiva de tratamiento de tabaquismo, también lo dice ahí, y a los nódulos pulmonares encontrados se les debe realizar mediciones volumétricas, como en el Nelson, con equipos de última generación. Ofrecer equipos multidisciplinarios de evaluación de los posibles hallazgos, y el screening de cáncer de pulmón debe empezar en toda Europa lo antes posible. Eso fue antes, 2017, 2017, y el Nelson sale publicado en el 2020. Ahora pasamos. Bueno, esta es la conclusión del otro, más o menos es lo mismo, hemos dicho. Bueno, hay que mejorar la selección de la población de riesgo, es lo que habíamos dicho, refinar los protocolos que eviten los falsos positivos. Eso es muy importante, evitar o tratar de evitar al máximo los falsos positivos. Hoy en día, ya está, la inteligencia artificial en nódulos pulmonares, en el cual directamente te dice si tienes altas posibilidades o porcentajes incluso de posibilidades de ser un cáncer de pulmón. Eso, por supuesto, no existía todavía. Entonces, refinar los protocolos que eviten los falsos positivos. Cualquier programa de detección temprana debe incorporar un programa de cesación tabáquica, eso seguro. Por fin, en el 2020 se publica en New England el famoso Nelson, en el cual el estudio europeo confirma la eficacia de los programas de detección precoz para disminuir la mortalidad de cáncer de pulmón. El estudio Nelson, que incorporó 15.000 personas, ha confirmado que los programas de detección precoz de cáncer de pulmón mediante tomografía computada de baja dosis de radiación reducen la mortalidad en el hombre del 26% y en la mujer del 39%. Hubo más en las mujeres que Nelson, esto ya más moderno, acá un poquito, 2020. En este estudio básicamente habla sobre la necesidad de incorporar al screening otros tipos de factores de riesgo. Porque estamos hablando de fumadores de 55 años, que después lo vamos a repasar, como se dice en Estados Unidos, como se está haciendo acá, pero hay que incorporar un montón de otros factores. Incorporar el screening el enfisema pulmonar. El EPOC, y fundamentalmente el tipo de enfisema pulmonar, tiene 3 veces más de posibilidad de tener un cáncer de pulmón que un paciente sin enfisema que fume lo mismo. Entonces es fundamental. El VIH, antecedentes familiares, trabajadores con sustancias altamente cancerígenas, asbesto, mina con altas concentraciones de radón y fibrosis pulmonar hepática también está relacionada con aumento del cáncer de pulmón. La detección entonces redujo significativamente la mortalidad, los riesgos estimados de falsos positivos, este es otro trabajo, sobre diagnóstico, radiación y hallazgos incidentales fueron bajos, pero los datos de supervivencia a largo plazo solo estaban disponibles para estudios norteamericanos y europeos, lo que limita la generalización, es lo que estábamos hablando hace un rato. Yo no sé si en lugares pequeños se puede hacer, porque bueno, necesitas un grupo multidisciplinario, un grupo que esté en el tema, un grupo que se reúna, un grupo que tenga seminarios, en fin, no es fácil. Bueno, esto es el Mundial de Cáncer de Pulmón que se hizo en Japón. Una de las conclusiones de Evans, que es un canadiense, que para lograr los máximos beneficios del programa de screening es esencial incorporar un sólido programa de cesación tabáquica. Eso lo dijo en Japón ya en el 2017. Y en el 2018, cuando se hace en Canadá, vuelve a repetir lo mismo, que es importante aprovechar la oportunidad para hablar sobre abandono de hábito de fumar con las personas que asisten a un programa de detección, dijo Evans.
La motivación de los individuos que vienen para la evaluación combinada con los enfoques adoptados por la enfermera ha hecho que el programa sea exitoso. Al adoptar un enfoque empático hemos podido ayudar a los fumadores actuales a dejar de fumar. Digamos que los que estaban incorporados en programas de screening de cáncer de pulmón tenían altas chances de dejar de fumar. Bueno, esto entramos ahora un poco en el POC y enfisema, que decíamos recién que el EPOC y el enfisematoso tienen 3 veces más posibilidades. Y la otra cosa que cuando uno está haciendo el screening, no solo la sensación tabaquico, sino la espirometría, también para ver si estamos en presencia de un paciente con EPOC o no. Y con la tomografía vamos a ver si tiene enfisema o no. Bueno, nada, esto es un score, en el cual con el puntaje donde 0,3 puntos es de bajo riesgo y de 3,5 de punto a 8 es de alto riesgo, con la espirometría, índice de masa corporal, edad, TLCO, este asunto tal. Bueno, esta diapositiva la puse en forma cómica porque la conocen todos y nadie en ninguna charla que por lo menos yo escuché en los últimos 30 años de enfisema y de POC faltó. Entonces la quise poner como para que nos riamos un poco, otra vez esta porquería, este esquema que ya me tiene la bola llena, que es, bueno, como decía en el F1 con respecto a la edad y con respecto a los cigarrillos fumados. Pero buscando el esquema, ¿con qué me encontré? Poneme uno. Con que le hacen un homenaje al esquema. Esto fue en el año 2017, 40 años, tributo y reflexión sobre este esquema. Esto fue publicado, o sea que ya llevamos 46 años. Esto fue publicado en el Blue Journal en el 2017. Eso fue buscando, para hacer un chiste, el esquema. ¿Con qué me encuentro? Con un artículo de tributo al esquema. Nada, una ya. El LAN-RATS. El LAN-RATS es como, esto es mundialmente conocido, como los radiólogos tienen que informar, nuestros radiólogos que entran y van a una tomografía computada de baja dosis, ya está informado el nódulo, las características y qué LAN-RATS tiene. Yo no voy a entrar en cuestiones. Sabemos que hay 1, 2, 3, 4A, 4B, hay 4K, 4S. Depende del tamaño, depende de la característica, depende de todo. Pero tiene que estar informado. El LAN-RATS entonces es el esquema en el cual todos los radiólogos tienen que saber para poder informar y estar bien actualizados sobre qué nódulo pulmonar estamos viendo y cómo lo informan. Y tiene que estar en el informe. El informe de la tomografía computada a baja dosis tiene que decir abajo LAN-RATS 2, control a los 12 meses. Eso lo tiene que decir el radiólogo. Se demostró que el uso de tomografía a baja dosis, el nombre es asintomático con alto riesgo de llevó a una reducción del 26%. Esto es antes que saliera el Nelson, pero más o menos habla de eso, el estudio Nelson. Y quería presentarles, pero lo se va a ser presentado, bueno, ya fue presentado, ya está publicado en British Medical Journal de 2023, el consenso sobre tamizaje de cáncer de pulmón con tomografía de todas las bajas dosis en Argentina, que los criterios son los mismos de los criterios de Estados Unidos. No se ve muy bien y no los voy a leer, pero son iguales que lo que vamos a ver ahora de Estados Unidos. Grupo de riesgo: fumadores entre 55 y 74 años, con 30 paquetes años, que hayan dejado menos de 15 años de fumar, hasta los 15 años, y se corta el screening, se corta a los 80 años, se corta cuando llegó a los 15 años de haber dejado de fumar, y se muere también se corta. Estas son recomendaciones más débiles. Bueno, el proceso de consenso del panel de expertos definió un conjunto de intervenciones recomendadas para la implementación del programa de tamizaje en Argentina.
Estas pretenden servir de base para que las instituciones desarrollen sus propios protocolos. Entonces, a raíz de esto existe el programa LUCAS, Lung Screening, que se va a hacer en Argentina, se va a tratar de llevar a otros institutos de Sudamérica a partir de Argentina. El proceso de consenso, los participantes identifican la prioridad y la calidad de la evidencia como los criterios más importantes del grupo de expertos. Sin embargo, reconocieron que en el ámbito local el acceso a los recursos necesarios para la implementación de las recomendaciones era una barrera significativa. En consecuencia, criterios como recursos necesarios y reducir las desigualdades no obtuvieron buenas puntuaciones del panel de expertos, obtuvieron puntuaciones del 100. En otro contexto se han notificado costos elevados y desigualdades percibidas en el acceso a los programas de tamizaje. Un estudio realizado en Puerto Rico no tiene nada que ver. Presentamos entonces el primer consenso sobre el programa de tamizaje de cáncer de pulmón en la región. Los principales puntos fuertes de este estudio son la metodología válida aplicada y la participación de un grupo multidisciplinario de expertos con amplia experiencia en este tema. El estudio tiene limitaciones por ser reconocido, pero bueno, es lo que tenemos hoy en día acá en Argentina. La costo-efectividad, se estima que el costo de un tratamiento de un cáncer de pulmón estadio 4 equivale a 10 tratamientos estadio 1 en costos. Esto es un trabajo de la Sociedad Argentina de Cirugía Torácica, publicada en el 22, que fíjense ya cómo arranca. En los Estados Unidos son un pequeño porcentaje, 5% hacen screening. Quieren hacer screening, continúan el screening. Solo el 5%. O sea que evidentemente hasta en Estados Unidos, que ya están desde el 2011 con el screening de cáncer pulmón aprobado por el Medicare, pago y todo los pacientes, solo el 5%. Entonces debe considerarse como una actividad multidisciplinaria y por lo tanto la toma de decisión debe ser compartida o asesorada para dejar de fumar, que es lo que venimos diciendo antes. En el año 2019 nos acoplamos al ALSEC, hicimos un trabajo de screening. Pudimos, después vino la pandemia y se cortó, pero juntamos 400 pacientes, hicimos 385 tomografías computadas de baja dosis gratis. Cuando lo llamamos a Villavicencio, dijo, lo hacemos gratis, cuando lo llamamos a las 11 de la mañana, y nosotros lo llamamos por los 140, y bueno, ya estamos metidos, métale para adelante. 400 en 2 días, juntamos la peatonal. No se ve muy bien esto, pero bueno, acá el paciente todo son 385 tomografías computadas de baja dosis que hicimos, y acá la cantidad, la RATS 1, 332, 2, 48, 3, 25, 4A, 23, 4B5, 4K1, 4S1. Bueno, la implementación de un programa de detección temprana de cáncer de pulmón, entonces, fundamentalmente, que es lo que se hace actualmente, pacientes a evaluar según criterios del estudio ya hablado, de 55 a 74 años, exfumadores de menos de 15 años, al menos 30 paquetes al año, o 55 a 74, 30 paquetes y un factor, esto fue agregado, y un factor de riesgo tal como historia familiar de cáncer, antecedente de cáncer de pulmón relacionado con el tabaco, EPOC, enfisema, fibrosis pulmonar, HIV, exposición a otros cancerígenos, e informar riesgos-beneficios. La tomografía, por supuesto, con tomografía computada de baja dosis, firma de consentimiento informado, crear un comité de expertos multidisciplinario, elaborar un manual de procedimiento, material informativo, base de datos, hay que tenerlo todo, espirometría, lo que decía para hacer el diagnóstico de POC, y un buen programa de sedación tabáquica. El consejo breve, que tiene que hacer todo médico, generalista, médico clínico, es lo más simple que hay, lleva 10 minutos nada más, que es preguntar a todo paciente sobre el consumo de tabaco, si es posible poner la carga tabáquica acumulativa, si es posible, aprenderla y saberla. Ofrecer un mensaje claro, inequívoco,
positivo sobre los beneficios de dejar de fumar, personalizado y repetitivo en cada contacto a todo fumador. Cada vez que viene un fumador, un clínico, hipertenso, ¿seguís fumando? Sí. Tenés que hacer un tratamiento para dejar de fumar. Dejar registrado la historia clínica y todo médico lo debe realizar. El día que di la charla, el día anterior, me llega este paciente. Es un paciente de 62 años, 47 paquetes años, todos de adelgazamiento de 5 kilos en los últimos meses, un índice, una relación F1 capacidad de forzarse 60%, es un POC, con un F1 del 58%. Usted fíjense que tiene hasta un nódulo contralateral, tiene una masa, tiene derrame pleural, va a decir que recibí un paciente primera vez estadio 4. Eso no sirve. ¿Cómo concluimos? Estamos convencidos, porque eso ya está demostrado, que es difícil implementar, es difícil, que hay que seguir trabajando mucho, pero ya está comprobado que la detección temprana de cáncer de pulmón puede reducir eficazmente la mortalidad de cáncer de pulmón. No hay duda que es la manera de diagnosticar un cáncer de pulmón estadio temprano. Hoy, dentro de 10 años no va a ser así. Hay que ser muy estrictos en el estudio de los costos, de los hallazgos en tomografía computada baja dosis. Los resultados de los ensayos clínicos actuales estarán actuando como estímulo para intentar modificar la historia natural del cáncer de pulmón, pero todavía hay que trabajar mucho para que el screening sea masivo. Seguramente en el futuro estará en la búsqueda de biomarcadores en sangre y en esputo. No sé si pasábamos el caso primero. ¿Alguna pregunta? No sé, quieren presentar el caso y después presentar el caso. y después hacemos las preguntas. Sí, bueno, cuando quieran. No, tengo una pregunta. ¿Qué opinás de...? Es difícil a veces armar un equipo multidisciplinario. Sí. ¿Qué pensás de hacer esto cada uno en su consultorio? O sea, obviamente, vos tenés tu consultorio, viene el paciente, más de 55 años, más de 30 paquetes años. Eso ya entraríamos a hablar de detección temprana de cáncer de pulmones, a la diferencia que yo te decía de detección temprana y screening. Ahora, no viene por síntomas, viene porque yo el cardiólogo, porque fumaba. Pero viene. Viene, sí, espontáneamente. Es un incidentaloma, Bien. lo que vas a encontrar. Es una detección temprana, no es un screening. El screening tiene que ser una cosa muy amplia, multidisciplinaria, tiene que estar costo-beneficio barato, tiene que tener la tomografía computada baja dosis para un pobre, en fin, es otra estructura. Por eso nosotros todos hacemos detección temprana de cáncer de pulmón en los consultorios. Todos lo hacemos y hace muchos años ya. O sea, la radiografía de tórax para nosotros ya prácticamente ni la usamos prácticamente tomografía de tórax, en el cual ahí te encontrás en un enfisematoso, bueno, cualquier otra patología, te encontrás con nódulos pulmonares, como te vamos a ver ahora. Pero eso no es un screening. No, totalmente, no, está bien. Pasa que ahora como pero un poco más dadas las directivas, decir, bueno, ahora bueno, paciente en ese caso, vamos a seguir con tu caso. En ese caso hay que derivarlo a un lugar que hace el screening de la psicóloga. Entonces yo voy a decir, está dispuesto, vos le explicas todo. Tenés que tener bibliografía para repartir o panfleto o lo que sea, y explicarle lo que es meterse en un screening de cáncer. Como decir, yo tengo pacientes que no quieren, tengo pacientes que por favor métame. Pero mire que es una tomografía computada, una dosis, todo el año, no tengo problema. Bueno, yo no hablé del... Bueno, esto no lo puse porque era charla de los radiólogos, los milisieverts, que es la radiación acumulada en el organismo con cada tomografía. Una tomografía convencional que tenemos nosotros, no sin contraste, vamos a mencionar, sin contraste, estamos hablando de 8 o 9 milisieverts, una tomografía computada a baja dosis, estamos ya con software
de 1 milisieverts. Incluso van a salir tomógrafos con software de 0,5 milisieverts. Bueno, hay muchas diferencias como para producir un cáncer de pulmón por radiación. Digamos que era una de las cosas que... Incluso una de las críticas más grandes que se le hacía al estudio americano es la angustia que cargan los pacientes cuando se le detecta una lesión. Y bueno, tienen que estar cada 3 meses. Claro, sí, pero la tienen. El tema es que la tienen. Yo, cuando vino un paciente y le dimos uno de los subsólidos que le contaba a ella, una chica muy fumadora, no grande, joven, 40 y pico, y me dice: mi padre se murió de cáncer de pulmón. Y yo, ¿qué haría usted conmigo? Yo, si tengo eso, me lo saco. No, ni pido nada, no me pido nada. Hoy me hago un prequirúrgico y me lo saco. Bueno, yo quiero hacer eso. Acá Carlito Capitente y una neocarcinoma. Sacó la ectomía, sacó la curar. Cuando me dijo el padre se murió de cáncer de pulmón, y eso es sólido. Pero bueno, no sé qué le pregunto. El problema también, perdón, es qué pasa cuando son más jóvenes, porque fuman, tienen 40 y algo. No, y a veces lo que nosotros... ¿Cuántos ¿Cuántos pacientes vimos de 36 años con enfisema de la puta madre? Yo he visto, Sí. todo hemos visto. De 36. Sandro, Roberto Sánchez, dicho Sandro, yo conocí, Roberto Sánchez se nos murió a los 40 años, no tenía 50 años. No se murió de cómo. Otros años. Un Roberto Sánchez, otro Sandro. No, el verdadero Sandro se murió a los 62. Este se murió a los 48. El ALPA sí tiene en cuenta nada más que las características imunológicas de la lesión para plantear la periodicidad de los controles, no los factores de riesgo. Es decir, un tumor de determinadas características dice controlar al año aunque sea fumador, que no sea fumador. Sí. Entonces basarse solamente en esa específica carta sería un error. Uno tiene que sumar además los scores de acuerdo a los del resto de los antecedentes, ¿no? Sí, es probable, sí. Pero se fuma 60 paquetes año en 6 meses. Claro, sí. Pero bueno, eso es mundial, la verdad. Se fijan solamente en el diámetro y en el volumen. Porque un nódulo se puede irse de 7 milímetros a 7 milímetros y medio, puede decir, bueno, es el ojo de que lo midió, que el otro, no pasa nada. Y si le haces el volumen, resulta que el volumen se fue de 113 milímetros cúbicos, se fue a 250 milímetros cúbicos, que a lo mejor el diámetro se agrandó 1 milímetro. Por eso los belgas y los Países Bajos lo hicieron con volumen. Eso es mucho más específico. Cuando aumenta el volumen, sí. Y respecto a eso, porque no todo el mundo te mide volumétrico, es decir, Bueno, claro. Claro, o sea, ¿qué porcentaje de la ciudad o que vos recibís, preguntás? Porque bueno, sé que en el Sanatorio Parque lo hacen y en algunos lugares, pero suele suceder que no, que te miden 2 dimensiones. Sí, por supuesto. Bueno. Vos sabés que una vez... Ahí te tenés que manejar con los milímetros. Sí, una vez le pregunté al radiólogo cómo haces para medirme volumen y me dijo, mira, tenés que pedírmelo antes porque es una cuestión de software de medición. Lo podemos hacer, pero tiene que venir en el pedido de la orden para que nosotros lo podamos... Tiene que tener el software. Igual que si pedís un bajadosis. Bueno, Si obviamente. pedís un bajadosis, obviamente tenés que hacerlo con el software de bajadosis, si no le tirás 9, te dejan 9 milisievers. Bueno. Lamentablemente, Rogelio, pasa, porque uno pide baja dosis y vienen las hacen después muchas veces como Esta resolución. Común. Sí. Bueno, por eso te digo que el grupo multidisciplinario, el radiólogo es fundamental. Y los seminarios periódicos y de casos clínicos con radiólogo, oncólogo, neumonólogo, anatomopatólogo es fundamental. Y ahí se van aclarando cosas. Eso pasó una vez. En el segundo seminario le decía, flaco, te pedí un bajadosis, tenés software, no tenés software, la sé, no la sé, lo derivamos, te hacen una. La segunda no la hacen. Que eso es. de repente. ¿Adiós?
Bueno, vamos a ver cuánto han aprendido de la magistral charla del doctor Pendino. Y vamos a contar un caso y la idea es que lo vamos a ir cortando en el medio para que opinen y en realidad den su digamos, comentario sobre qué hubiesen hecho. Bueno, una mujer de 49 años que consulta en julio del 22, de empleada de comercio, que es derivada por su médico generalista porque tiene episodios de bronquitis a repetición en los últimos años, un caso bastante común de consultorio, y ella refiere que presenta tos con escasa expectoración de varios años de evolución. Como antecedentes, 4 gestas, 4 partos, fuma de los 13 años 20 cigarrillos por día y en los últimos 4 años se incrementó a 30 cigarrillos por día, lo cual le da una carga tabáquica de 36 paquetes al año. Consume ocasionalmente alcohol, no consume otras drogas, y en abril del 22 tuvo un traumatismo cerrado de tórax secundario a un accidente en la vía pública, motivo por el cual le hicieron una tomografía de abdomen y pelvis, y en la tomografía de tórax se describe un nódulo pulmonar, que ahora lo vamos a ver, y no tiene antecedentes de cáncer familiares ni personales. Esta es la lesión que se describió en la tomografía de tórax en julio del 2021. Sí, julio 2021 exactamente. No, perdón. Dijimos en abril del 2021. 22, perdón. Volvemos de vuelta. Abril del 2022 esta tomografía, ella consulta en julio de ese mismo año. Es una lesión, está descrita como una lesión sólida, única, de 6.1 milímetros en su eje mayor, de bordes espicolados en el lóbulo superior derecho, sin enfisema y sin adenopatías. Según la clasificación de Lanrat, es 3, probablemente benigna, por las características. Al examen físico, ninguna alteración en los signos vitales, una obesidad tipo 1, al examen físico respiratorio, cardiovascular, extremidades y piel, no había ninguna alteración. En resumen, tenemos una mujer de 49 años, tabaquista, de 36 paquetes año, con síntomas respiratorios leves de muchos años de evolución y un nódulo pulmonar solitario. Les pregunto a ustedes, ¿qué harían con esta paciente en consultorio? Solamente en 6.1 milímetros, exactamente. La primera, ¿qué harían ustedes en la primera consulta? Y después le contamos lo que hicimos. Cesación tabáquica. Cesación tabáquica. Espirometría, no me acuerdo. No, todavía no, le vamos a hacer una espirometría entonces. Según el Lanrat, 6 milímetros es un nódulo para controlar. A los 6 meses, 12 meses, no recuerdo bien. Estudios anteriores. Bueno, eso es importante. Perfecto. No tenía ningún estudio previo la señora. Alguna radiografía cuando había entrado a trabajar en el comercio donde trabajaba, pero no la teníamos. Era la RT, no pudimos conseguir. Lo único que llama la atención, bueno, el tamaño es chico, pero las características son feas. No, estamos hablando de nódulos mixtos, sólidos, subsólidos, con vidrio esmerilado y con componente sólido en el interior. Si bien hay características de solidez dentro de un nódulo en vidrio esmerilado benignos, en palomitas de maíz, por ejemplo, eso es benigno o característica benigno, y eso, si vos la ves, podría llegar a confundirte, pero igualmente con esos bordes espiculados es una lesión que a mí de aspecto ahora así no me gusta. Prácticamente así era la imagen donde me dijo que el papá se había muerto de cáncer de pulmón y se operó. Nada más que la tenía, la tenía acá y no tenía componente sólido prácticamente. Sí, tenía así, prácticamente así era. Pero era un poco más grande también. 6 milímetros te la pusieron. Con 6 milímetros. ¿Esta tomografía fue inmediatamente después del traumatismo? No. Claro, sí fue en el contexto de ese traumatismo, sí. Sí, ojo que también te Habría que ver si eran
Claro. Traumatismo cerrado, habría que ver si no es algo hemorrágico. Yo lo repetiría en 6 meses. Sí. Esta imagen en el contexto de COVID también Sí. complica. Complica. Estamos en la- COVID hubiese sido una cosa y después el Esto, COVID. esto, no si hemos vos le preguntás, encontrado. ¿tuviste COVID? Te dice que sí, tuviste neumonía no, y sí, tuviste una neumonía chiquita. Bueno, le comento lo que hicimos. Hicimos un laboratorio, obviamente, aparte sobre todo estudiando esta tos, y la verdad que no encontramos nada llamativo, viendo si tiene algunos reactantes para pensar en hipersensibilidad, tiene una IgE bajita, tenía 1% de eosinófilos, y después otros datos inespecíficos, no había nada llamativo. Una espirometría, que era normal, digamos, tenía una relación de 72, con 80% de FB6 y 72% de FB1. Ahí al límite, pero no hablaba de ninguna patología ni obstructiva, y podríamos decir que tampoco restrictiva. Bien. Le hacemos una valoración de riesgo según una escala de Brox, y definimos, bueno, 49 años, femenina, tamaño de nódulo 6,1, dos valores que no suman, que son no tiene ni antecedentes familiares de cáncer de pulmón ni enfisema. El nódulo pulmonar era parte sólida y estaba en el lóbulo superior, sumaba por lóbulo superior y por espiculada, lo que nos daba un score, una probabilidad de cáncer de 5.28. ¿Sí? Este es el score, después sale de todos estos estudios que se hicieron. Bien, entonces seguimos, ahora tenemos una paciente con el nódulo pulmonar, que fue en abril la detección, estábamos actualmente en el mes de julio, y un riesgo de cáncer más o menos redondeando de 6%. Entonces, como creo que algunos ya fueron dando su opinión, ¿qué harían con el nódulo? ¿Qué proponen hacer? Proponen hacerlo en 6, en 3 meses. Así No, llama. yo en 6 meses, pero mucho. En 6 meses contando de abril. 3 para 6. Yo 3. O sea, en julio 3 meses más. Bien. Alguien lo sacaría, ya diría, bueno, lo sacamos, le pediría un PET. No, por los contextos, muy bien estuvo el aporte de la doctora Manaíno, porque esto 2022, plena pandemia. Nosotros nos hemos encontrado con cosas similares, parcheadas en ambos lugares, o una neumonía que se está achicando, COVID, y justamente le quedan cosas así. Nadie le pediría un PET, por ejemplo. A un PET le hubiesen pedido, no sé. Un PET se podría, en realidad es 6 milímetros, medio de 10, menos de 9, menos de 10, sería, si es negativo te la comes, y tiene componente subsólido, también el vidrio mediado te la comes. Lo podés pedir, pero no creo que sea. Y para el PET tenés que tener en cuenta la obra social. Eso Pero aparte sí. el nódulo. Suponiendo que tenés. Doctor. No está hablando de la obra social, está hablando de Es subsólido de 6 milímetros, te va a dar negativo capaz. 6 milímetros menos de un Sí, centímetro. te va a dar negativo. ¿Qué hacemos? Bueno, le pedimos un PET. No le pedimos nada. Yo lo controlaría los 3. Bien, a los 3 meses. Bueno. ¿Qué hicimos? Bueno, decidimos a los 3 meses controlarlo porque le daba el ANRAT, le daba... Hacía 3 que lo había hecho. Caga, no, sí. está bien. Sí, más o O menos sea para que- esa misma fecha. En realidad fue, creo que en agosto. Creo que fue. Sí, pero fue a los 3 meses de la primera tomografía, estamos hablando, ¿no? Contando Fue en abril. Y ella se casó mayo, junio, julio. a los 3 3 meses. meses. De tomografía, no 3 meses de haberla visto, ¿no? De tomografía. En el mes de julio se hace una nueva tomografía donde está exactamente igual. 6 milímetros lo mide el radiólogo que la hizo. Única de borde especulado, lóbulo superior, sin enfisema, sin adenopatías. Decidimos quedar con esta conducta y a los 3 meses lo volvemos a controlar. O sea, ya van 6 y la lesión crece un 33%. ¿Sí? Crece a 9 milímetros sin otro cambio. Entonces, ante este nuevo escenario de una lesión que creció en 6 meses 33%, podríamos decir que duplicó, porque en realidad duplicar no es pasar de 6 a 12, sino duplicar en volumen, que propondrían ustedes como estrategia a seguir. Yo le pedí un PET como para ver un poco mediastino y para ayudar un poco al cirujano. Si va a entrar a curarla
o nos vamos a encontrar con adenopatías positivas. De todas maneras, después tiene que hacer la estadificación quirúrgica con el video, ver el mediastino, sacarle ganglios, pero no, sí, es un cáncer. Yo no, porque tiene 9 milímetros y si la TAC tiene un mediastino negativo, con resonancia del cráneo. Examen físico no había ninguna alteración que nos haga sospechar. Doctor Fernández, que está muy callado. Cirugía de una. Se está en ayunas, diría. Bueno, la conducta que tomamos, hablamos con el paciente y la posibilidad de que esto era probablemente maligno, por lo cual se plantea una conducta quirúrgica de entrada, pero previo, como está, esto quizás es un poco, justo es una lesión que es periférica, donde el estudio del mediastino por mediastinoscopía es la única situación en la que podría evitarse hacer, pero sí hacemos una estadificación del mediastino por PET, donde la lesión tenía una captación baja, 3.2 SV, sin otra alteración, no había lesiones mediastinas. Esto un poco más ya nos acerca a la posibilidad de algo neoplásico. Y nos planteamos lo siguiente: ¿está apta para la cirugía la paciente? Hacemos una evaluación, porque esto es algo que no sé, pero todo lo hacemos en el consultorio. Yo la verdad me hago la mea culpa, no lo hago siempre, porque me derivan muchos pacientes para hacer espirometría, para ver si tiene la probabilidad de una resección, y algo que siempre queda medio, me pasa frecuentemente, y me da mucha pereza hacer el cálculo del FB1 predictivo que le va a quedar después de la cirugía. Esta paciente lo hicimos, sobre todo porque la traíamos acá, y lo que dice las guías CEPAR, bueno, la CEPAR es la más actualizada de todas, porque las británicas y las americanas están un poco más atrasadas, pero todas dicen más o menos lo mismo, que hay que ver la DLSO y el FB1 que le quedaría después de la cirugía. Y si este es mayor al 60%, se considera de bajo riesgo y se podría operar. Entonces, bueno, lo que hicimos fue el cálculo de cuál sería el FB1 postoperatorio. Entonces dijimos, bueno, el FB1 preoperatorio del 72%, uno menos el número de segmentos resecados, en este caso eran 3, recuerden, bueno, esto fue antes del artículo de New England, hace un par de semanas atrás, donde dicen de que la segmentectomía y la lobectomía tienen la misma efectividad a largo plazo en recaída, por lo tanto, esto fue previo, como le íbamos a sacar todo el lóbulo superior, eran 3 segmentos, sobre los 19 segmentos que tenemos, le daba 61.5 de F1 postoperatorio, por lo tanto era mayor al 60 y consideramos que era de bajo riesgo. Podríamos haber hecho alguno de estos test de ejercicio de bajo costo, como el test de caminata, el shutter walking test o el test de subir 20 metros, pero en realidad el parámetro ya le daba, así que consideramos que era de bajo riesgo. La paciente se operó y terminó siendo una adenocarcinoma de crecimiento lipídico, estadio 1A. Así que bueno, con esto le dejo el lugar al doctor para que hable qué hacemos con este paciente. Bueno, yo soy oncólogo del Sanatorio Parque. Arrancamos con marcadores tumorales. En pulmón no hay marcadores tumorales como los hay en otros tumores. Por ejemplo, en cáncer de mama tenemos un marcador que es el 15-3, que te puede dar control del tratamiento o para el diagnóstico. En próstata tenemos el PSA, en el cáncer de colon tenemos el CEA. En cáncer de pulmón no hay marcadores tumorales. Cuando se habla de marcadores tumorales no existen cáncer de pulmón. Ese es el concepto. Lo que podemos ver ahora es otras cosas que vamos a empezar, que son nuevos tratamientos. Cuando te llega el paciente al consultorio, al oncólogo, lo primero que tenés que saber es dónde estás parado. Te llega un paciente con un diagnóstico de un cáncer de pulmón, entonces tenemos que aplicar la octava edición para la estadificación, que es el TNM, el tamaño del tumor, los ganglios, a dónde están ubicados, y si hay o no hay metástasis a distancia. Una vez que hacemos la estadificación podemos verlo en estadios tempranos y en estadios avanzados. Todo esto a través de distintos factores, entre ellos los exámenes
complementarios como el PET, tomografía. Para los diagnósticos, para los pacientes que tienen un diagnóstico temprano o que pueden ser resecados, nosotros podemos realizar tratamientos adyuvantes. Estamos hablando de pacientes que tienen un estadio 1A, que no tienen ganglios, hasta pacientes estadio 3A con N2, que son los que son bastante dudosos de la resección, donde es muy difícil decidir si un paciente es candidato a cirugía cuando tiene ganglios positivos como un N2 o un N1, pero bueno, están dentro de esos pacientes que pueden ser resecados quirúrgicamente. Una vez que son resecados quirúrgicamente, puede ser que los estadios muy tempranos, como el 1A, donde se lleva la observación, o bien si tiene márgenes positivos puede realizarse la resección o bien radioterapia. Ahora, cuando empezamos a ver estos estadios, donde son un poco más grandes de tamaño y pueden presentar márgenes positivos, el tratamiento adyuvante es necesario. Y dentro de los tratamientos adyuvantes, históricamente la quimioterapia fue la que más se utilizó. No se dejó de utilizar en adyuvancia, sino que se le agregó otro tipo de determinaciones y otro tipo de tratamiento, dependiendo, ¿no?, de estos que podrían ser llamados marcadores tumorales, pero en realidad no son marcadores tumorales, son drivers oncológicos, son accionables. O sea, si aparece esta determinación, es que vos podés accionar y podés hacer un tratamiento específico. En adyuvancia tenemos la posibilidad de utilizarlos. Obviamente que en estadios avanzados, donde aparecen las metástasis, donde hay una enfermedad metastásica, se hacen todas estas determinaciones para poder decidir qué tratamiento específico vamos a utilizar. Y esto lo vamos a resumir en los adenocarcinomas y en los escamosos. En células pequeñas ya es otro tema, pero me parece que en estos son los donde más podemos hablar. Terapias target. Las terapias target son las pequeñas moléculas que se llaman, que actúan a nivel de los receptores de membrana, que pueden ser GFR, los de epidermal growth factor receptor, los vasculares y demás, que actúan, se adhieren a esos receptores y evitan o generan, activan o inhiben un mecanismo que puede producir una destrucción celular. Pero son específicos, por eso se los llaman target, van directamente al receptor de membrana donde se encuentra esa activación. Eventos adversos de estos, lo voy a en general y después voy a ver algunos específicos, ¿no?, que son los más comunes. Los eventos adversos de estos tratamientos son toxicidades cutáneas. Los pacientes que ustedes ven que han derivado a un oncólogo y que tienen están haciendo un tratamiento con una pastilla específicamente y que tienen un acné light, esos son típicos de los que son tratados con terapia de pequeñas moléculas. Astenia, efectos adversos intestinales, mucha diarrea pueden dar, anorexia e infecciones más que nada a nivel de lo que es no me sale, el granuloma piógeno, tanto sea en los dedos de la mano como en los pies. Estas son las cantidades de receptores que, o sea, cuando nosotros llega el paciente al consultorio, un estadio avanzado, que tenemos que determinar qué tratamiento hacer, la mayoría de todos esos son accionables. Los más comunes en nuestro medio son el EGFR, la LK, el ROS1 y el BRAF. Y el CLAP. Son los más comunes, pero nosotros tenemos que, el oncólogo hoy sí o sí tiene que mandar a hacer las determinaciones para poder ver qué tipo de determinación es accionable. Bueno, estos son todos. Más fáciles, más clarito. Bueno, entonces, por ejemplo, tenemos en primera línea de un paciente con cáncer de pulmón que tiene la elección del exón 19 y el exón 21, tiene la mutación. Nosotros podemos utilizar los inhibidores de tirosinquinasa, que son de primera a tercera generación, que depende, la generación es cuánto se une al receptor, puede ser temporal o definitivo la unión de a la proteína. Y tenemos desde erlotinib, gefitinib, afatinib, dacomatinib, osimertinib.
Todos estos son inhibidores de reacción quinasa, la mayoría de los que voy a hablar de pequeña molécula. Cuando hablamos de ALK, es otra de las moléculas y también tienen de primera y segunda generación, y un último que salió, el lorlatinib, que es de, digamos que se lo llama como, que abarca a todas hasta las resistencias. BRAF, otro también, que uno de los más comunes y que también se lo puede encontrar en melanoma. Bueno, y acá están todos los accionados. Habitualmente estas moléculas tienen muy buenos resultados. Cuando se utilizan de primera generación pueden encontrarse resistencias a esos tratamientos, por lo tanto hay que buscar las resistencias en una nueva medición, en una nueva detección, y se utilizan los de tercera generación. O directamente se empiezan a utilizar los de tercera generación. Hay una discusión en esto, en cuál es la secuenciación o no. Vos utilizás uno de primera generación y sabés que en algún momento esto puede llegar a tener una resistencia, por lo tanto tenés que utilizar uno de tercera generación posterior, ¿no? Y vas sumando los meses y de sobrevida y sinceramente algunos dicen que es el mismo tiempo de sobrevida que la combinación de dos, uno de primera y una de tercera generación, y otro dice que directamente dando uno de tercera generación evitas ese proceso de recaída en la mitad del trayecto. Bueno, son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de accionar. Inmunoterapia. Esto también es muy nuevo. Son anticuerpos que se van a buscar los receptores inhibitorios de las células T. Estos anticuerpos actúan inhibiendo esos receptores inhibitorios y haciendo que la célula T se estimule y ayude a combatir a esa célula tumoral. No actúa directamente sobre la célula tumoral. Esa es la característica de la inmunoterapia. Nosotros, para la utilización de la inmunoterapia, hay dos también que se produce la tipificación y el porcentaje de expresión de PDL1. Tenemos a los que son de igual o más del 50% y los que son de 1 a 49%. Los pacientes que tienen una sobreexpresión de más del 50% podemos utilizar inmunoterapia sola. Los pacientes que no combinada con quimioterapia. También atezolizumab y el semiplimab, pero este no es usado en Argentina. Ahora, nosotros a la hora de decidir si utilizamos o no inmunoterapia sola, vemos el volumen de carga tumoral que tiene el paciente. Un paciente que tiene mucha carga tumoral y tiene un 80%, 90% de expresión del PDL1, no nos animamos a usar el pembrolizumab solo, porque nosotros necesitamos respuesta rápida. Y la única forma de tener una respuesta rápida la tenés con la quimioterapia. Entonces te combinás un doblete de platino, que puede ser carboplatina o cisplatino, más pemetrexed, más la inmunoterapia, que en este caso es pembrolizumab, que es lo más común que utilizamos. En cambio, si vos tenés un paciente con baja carga tumoral, con un tumor más del 50%, podés utilizar pembrolizumab solo. Eso, esto depende mucho de la carga tumoral en el consultorio a la hora de decidir. Y para el célula escamosa lo mismo. Podés utilizarlo solo o bien con la combinación de la quimioterapia. Ahora, cuando vas del 1 al 49%, ya sí es la combinación directamente. Combinás inmunoterapia más quimioterapia. Y ahí tenés varias combinaciones donde vas a utilizar, por ejemplo, el más común ahí que hablábamos recién, pembrolizumab, pemetrexed y un doblete con platino. Después está la atezolizumab, el nivolumab, la combinación de nivolumab más ipilimumab. Son dos inmunoterapias que se combinan porque tienen dos mecanismos de acción distintos, como es el CTLA4 y el PDL1, se combinan los dos. Y eso se usa mucho en lo que son los PDL1 muy bajos combinados con quimioterapia. Lo que tenemos que tener en cuenta con la inmunoterapia, y ya voy terminando, son los eventos adversos que pueden llegar a producir. Son muy buenos estos medicamentos, pero cuando hacen eventos adversos hay que estar y accionar rápidamente.
Puede aparecer uveitis, conjuntivitis, a nivel endocrinológico, mucho hipotiroidismo, hipertiroidismo, insuficiencia cortical, hepatitis, y muy importantes son la colitis, que puede llegar a producir la diarrea, hay que actuar rápidamente con altas dosis de corticoides, y algo muy importante que hemos visto, que últimamente lo vimos con Rogelio, con Octavio, es las neumonitis por inmunoterapia. Estas neumonitis por inmunoterapia son, sinceramente, terribles si no se actúa rápidamente, y se las puede confundir con una neumonía tranquilamente. O sea, nosotros muchas veces arrancamos con dosis de antibióticos y corticoides directamente sabiendo que el paciente está haciendo la inmunoterapia. O sea, no dudar nunca si un paciente llega a la guardia o donde esté internado y dicen que está haciendo inmunoterapia y tiene un cuadro de una neumonitis, hay que meterle los corticoides. Después se va a ir evaluando cómo evoluciona, pero es importantísimo porque es muy común que haga neumonitis. En definitiva, las nuevas terapias utilizadas actualmente determinan mayor efectividad porque verdaderamente las pequeñas moléculas han tenido sobrevidas de casi 2 años, pacientes que se morían a los 6 meses, y menor toxicidad, teniendo los pacientes mayor respuesta y sobrevida general. Muchas gracias. Todo el tema de la mutación CRAS es una novedad, ¿no es cierto? Todavía La no hay una mutación, sí. una terapia bien dirigida por ese lado. Sí, ahí está. Ahora hace poco la MAC aprobó el bueno, no sabe la palabra. Pero eso es otro que es para el KRAS G12C mutado. Así que ahora no está totalmente disponible en Argentina todavía, pero sí, es importante porque tiene muy alta aparición. Pero todavía creo que nada firme, digamos, no hay ninguna indicación firme todavía. Está en indicación firme. Ah, bien. Pero salió hace poquito en Argentina que se puede utilizar. El tema del nivolumab y la neumonía intersticial, que fue lo que nosotros habíamos visto, que habitualmente no tiene una letalidad tan alta, pero nosotros lo que vimos fue justamente los últimos 2 pacientes que tuvimos, que los 2 pacientes, esto es una curiosidad, un hallazgo, y lo íbamos a preparar y lo íbamos a presentar como caso hoy también. Habían hecho neumomediastina, los 2 pacientes, ¿no? Que murieron con neumonía. Claro, que tenía linfoma, no tenía pretano nivolumab. Sí, bueno, el nivolumab se utiliza también para los linfomas. ¿Y qué tenía? Perdón, que bleomicina, la paciente que estaban haciendo bleomicina, que hicieron neumonía intersticial, que habían hecho neumomediastina asociado y entonces quedaron con eso. Tengo una pregunta. Vos sé que un problema que está surgiendo con todos estos receptores es que la biopsia nunca alcanza. Bueno, eso es un tema también que era para otra charla. No, la biopsia nunca alcanza. Bueno, están estas pruebas líquidas, pero que todavía está en vía de desarrollo. Muchos oncólogos ahí en el hospital la piden y muchas veces viene negativa. Me imagino que estará en desarrollo. Aparte de esto, habitualmente la anatomopatóloga me llama y me dice, mira, estoy casi seguro que un escamoso. Porque aparte de ahora con la inmunoterapia, todos piden inmunoterapia, porque se lo quiero reconfirmar a mi sospecha de escamoso. Inmunoquímica, perdón. Lo quiero confirmar, pero si usamos inmunoquímica no va a alcanzar para los receptores. Entonces, ¿qué hacemos? Y aparte de los receptores, una partecita va a cada lado, ¿no? No está todo concentrado en un solo lugar. No, lo van gastando al taco. Claro, o sea, se van gastando a medida que se le van haciendo las determinaciones. ¿Qué se viene hablando de qué avance hay en esto? En decir, bueno, con un solo taco vamos a ver más de un receptor o vamos a potenciar la muestra. El secreto es la toma de la muestra, claramente. Sí, el problema es que... El problema es que... Sí, está claro, el problema no es el problema, digamos, no es un problema de Rosario, es un problema... De hecho, ahora, Rogelio, en Enfoques hay una charla específica para neumonólogos de cómo tomar la muestra, y viene un neumonólogo de Suiza, creo, a dar una charla sobre eso. O sea, hay charlas exclusivamente de eso. Pero es muy difícil lo que vos decís porque hoy en día, para hacer todo eso que estamos viendo, se necesita un buen material. Totalmente, porque la lesión endobronquial, grosera, hay que tomar un montón de...
Pero la lesión periférica, más chiquita, que uno llega con una pinza un poco más fina o con una punción transtorácica, el material, por más que saqué buena muestra, era un taquito, era algo milimétrico. Yo siempre me enojaba con el átomo patólogo porque me decía, si observo una pequeña muestra de fragmento, digo, pero vos viste que la pinza mide 3 milímetros, no puede ser, siempre va a ser pequeño. En realidad, también hay varias cosas. Primero, la pobreza nuestra, porque para hacer buenas muestras necesitas buenas pinzas. Buenas pinzas, que en Argentina todos sabemos que las utilizamos un montón de veces, entonces la pinza pierde filo. Los tumores grandes tienen mucha necrosis, entonces vos tenés que tomaste un montón y después de ese montón, dos blancos, todo porquería y un pedacito de tumor. Y en realidad yo te quería hacer un comentario, una pregunta, rebiopsias, es decir, con estas... para ver si ha mutado. Sí. No, o sea, hay ensayos clínicos en los cuales no te piden a la progresión, Sí. te piden por inmunoterapia. Cuando le haces inmunoterapia te pide una biopsia nueva, pero todavía no hay nada, no es como por ejemplo el cáncer. No es cultivo, digamos. No es como el cáncer de mama puede tener mutación, por ejemplo, si tiene estrógeno, progesterona positivo, HER2 positivo, el cáncer de mama puede tener mutación y puede ser que eso se transforme en negativo. En pulmón todavía no hay nada descrito y no hay nada hecho de la rebiopsia, solamente para confirmar que hay una progresión, nada más. Entonces que se busca el marcador, pero... Se manda otra vez, pero no es que no se toma nueva muestra en general. si yo tengo que tomar una muestra para tomar una decisión de tratamiento nuevamente, habiendo tenido una nueva muestra, no someto al paciente a una nueva biopsia, eso. ¿Y cuando aparezcan los biomarcadores líquidos? No te va a servir todavía para ver si- tenés, pero ¿para qué vos decís? Para ver si progresa o no. El TMB. Sí. Sí, bueno, también es otra cosa que se está viendo, pero es para seguimiento. Claro. Han hecho trabajos en los cuales hay biopsia líquida, pero biopsia líquida para ver la carga tumoral, Sí. no para lo que hablábamos de poner. No, diagnóstico. Igualmente estamos Seguimiento sí. para seguimiento. Sí. O sea, una toma de muestra de carga tumoral al inicio del tratamiento Claro. y al final del tratamiento. Claro. Y la biopsia líquida es lo que dijo él, que es y que viene muy bien y todavía no alcanza a ser lo mismo que la biopsia del taco, pero que viene con muy buenos Pero resultados. Sí, sí. Y de hecho se hace cuando vos no podés tener, por ejemplo, tener escaso taco y vos decís, che, me faltan un par de, bueno, vamos a hacer una biopsia líquida. Eso sí se utiliza. Sí, sí. ¿Hay preguntas del público? El público en general. Acá no hay preguntas. No hay preguntas del público. Bueno. Bueno, los invitamos gracias al doctor Martinengo y al doctor Pendino por la charla y los invitamos a la segunda charla que es el 31 de mayo, intersticiopatía. Bueno, saludos a todos.